Compañeros, profesor titular, doctor Miguel Ángel Moreno Báez. Buen día. Es propicia la ocasión para presentar el trabajo de mi equipo. El tema encomendado es conservación del momento angular. Trabajo de la cuarta unidad temática de la materia Mecánica de Fluidos, de la carrera Ingeniería en Mecatrónica del Instituto Politécnico Nacional. Noviembre del 2022. Integrantes del equipo 5. Fernando Murillo Franco, Fernando Pérez Magallanes, Denis de la Rosa Salas, Sebastián Soto Rodríguez, Israel Herrera Álvarez, Joyce Montserrat Escudero Díaz, Rafael Martín Enciso Cuevas y Manuel Eduardo Chaparro Ochoa. Para una mejor comprensión, el tema se desglosará en los siguientes: introducción, momento angular, conservación del momento angular, método integral utilizando el teorema de transporte de Reynolds y un ejemplo. El objetivo de nuestro video es realizar un planteamiento del momento angular y la conservación de este, esto enfocado en el estudio de la mecánica de fluidos, tomando como punto de partida la comprensión de las aplicaciones en la vida real, explicando a detalle su mecanismo, su funcionamiento y el comportamiento en aspectos experimentales. Empezaremos con comprender el momento angular. ¿Pero qué es? ¿Qué es el momento angular? Formalmente decimos que es una cantidad vectorial que caracteriza las propiedades de inercia de un cuerpo. Esto quiere decir que cuando algo gira, cuando tiene un movimiento de rotación en torno a un eje o a un punto de referencia, es ahí donde utilizamos el momento angular. Esto es trascendente en muchas teorías físicas, desde la mecánica clásica hasta la cuántica. Su importancia en todas ellas se debe a que está relacionado con las simetrías rotacionales de los sistemas físicos. Algo interesante del momento angular es que se conserva, es decir, que el momento angular de un cuerpo con respecto a un punto no va a cambiar, a no ser que se le aplique una fuerza externa. El momento angular no es exclusivo de las rotaciones, pues en una partícula que se mueve libremente a una velocidad constante también se conserva. En los fluidos, el momento angular lo podemos ver en el flujo laminar. En la mecánica de fluidos podemos observar el momento angular. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero de ellos, una bomba de agua, ya que su geometría cilíndrica, su velocidad constante y su forma de fluir a través de ella hacen un buen ejemplo. También los aspersores es conservación de momento angular en un fluido, ya que gira alrededor de un punto fijo. Entonces, también lo podemos observar aquí. Una vez visto lo que es el momento angular, pasamos a qué es la conservación del momento angular. La conservación del momento angular es un concepto fundamental en la física, junto con la conservación de la energía y la conservación del momento lineal. Este establece que el momento angular total de un sistema debe de permanecer igual. Esto significa que se conserva. El momento angular es una propiedad vectorial, por lo tanto está definido tanto por una magnitud como por una dirección, por lo que la conservación del momento angular también involucra vectores. La conservación del momento angular se aplica a los sistemas en los que el par total aplicado es igual a cero. El par es una fuerza de rotación, como una especie de torsión. Para determinar si se aplica la conservación del momento angular, se suman la suma de los momentos angulares en el sistema, antes y después de un cambio. Si el momento angular después del cambio menos el que tiene antes del cambio es igual a cero, significa que se conserva el momento angular. Una vez visto estos conceptos, pasamos a lo que es la conservación del momento angular en fluidos. En la dinámica de fluidos, el análisis del movimiento se realiza de la misma manera que en la mecánica de sólidos, mediante el uso de las leyes de movimiento de Newton. Como se puede ver, los fluidos en movimiento ejercen fuerzas. La fuerza de elevación, por ejemplo, en un avión, es ejercida por el aire, que se mueve sobre el ala. En un chorro de agua de una manguera ejerce una fuerza sobre lo que golpea,
pero aquí no está claro qué masa de fluido en movimiento se debe de usar, y por lo tanto es necesario usar una forma diferente de la ecuación. Asumimos que el fluido es estable e incompresible. Para determinar la tasa de cambio de momento para un fluido, consideramos un tubo de flujo o volumen de control. En este volumen de control, cualquier cambio en el momento del fluido dentro del volumen de control se debe a la acción de fuerzas externas sobre el fluido dentro de este. Como se puede ver en la imagen, el método de control de volumen puede usarse para analizar la ley de la conservación del momento en el fluido. El volumen de control es una superficie imaginaria que encierra el volumen de interés. El volumen de control puede ser fijo o en movimiento y puede ser rígido o deformable. El teorema de transporte de Leibniz-Reynolds, o simplemente el teorema de Reynolds, es una expresión matemática que se usa para relacionar integrales y derivadas. Más específicamente, la derivada por Lagrange de una integral de volumen de un sistema con una integral en derivadas de Euler. Esto puede sonar muy complejo, sin embargo, no es así. Este se utiliza para llevar seguimiento de los flujos, cambios y almacenamientos de algún fluido en un sistema físico, y este está dado por la primera ecuación mostrada. Esta ecuación, aunque parezca complicada, podemos simplificar la forma de verla a esto. La parte izquierda no es más que el fluido final, y este está dado por el fluido inicial más las adiciones de fluido al sistema, menos las extracciones de fluido que se le hayan hecho. Claro, hay un par de excepciones, como es mostrado posteriormente en la diapositiva. Sin embargo, esta es la estructura básica del teorema, y con él podemos calcular los momentos en sistemas comunes como aspersores u otros dispositivos. Esto se demuestra a continuación. Y bueno, el problema que nosotros escogimos es el siguiente. Dice, se usa un rociador para césped que tiene 3 brazos idénticos para rociar agua a un jardín. El rociador gira en el plano horizontal por el impulso causado por el flujo de la propia agua. El agua entra al rociador a lo largo del eje de rotación a razón de 40 litros por segundo y sale por las boquillas de 1.2 centímetros de diámetro en la dirección tangencial. El cojinete tiene un momento de torsión retardador de 50 newtons por metro, debido a la fricción de las velocidades anticipadas de operación. Para una distancia normal de 40 centímetros entre el eje de rotación y el centro de las boquillas, determine la velocidad angular de la flecha del rociador. Bueno, básicamente el problema nos pide que calculemos la velocidad angular y pues nos ofrece los siguientes datos, que viene siendo un momento de torsión retardado de 50 newtons por metro, un radio de 0.4 metros, un caudal de 40 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo, un diámetro de las boquillas de 1.2 por 10 a la menos 2 metros y la densidad del agua, que vienen siendo 1000 kilogramos por metro cúbico. Para resolver este problema partimos por la ecuación del movimiento angular, que viene siendo la siguiente. Y bueno, de la ecuación del momento angular podemos simplificar la parte de la derivada respecto del tiempo. Esto debido a que el flujo del agua es constante. Entonces, el momento angular nos quedaría como la integral del producto cruz del radio por la velocidad por la densidad por el producto punto del volumen por el vector normal a la superficie, que viene siendo el caudal, por el diferencial del área. Entonces, debido a que en las aplicaciones prácticas el fluido entra y sale del volumen de control, se puede hacer una aproximación utilizando las propiedades promedio sobre el área donde el fluido entra y sale del volumen de control. Con ello se utiliza la siguiente ecuación, que viene siendo la sumatoria de todos los momentos externos aplicados al sistema es igual al flujo másico en los puntos de salida del sistema por el radio que hay de este a un punto de referencia por la velocidad menos la misma cantidad pero en todos los puntos de entrada. Ahora, debido a que la entrada del sistema se da sobre el mismo eje de rotación, el radio vale 0 y se anula esa componente en la ecuación, quedando únicamente la siguiente expresión. Y sustituyendo lo anterior tendríamos que el torque retardador de 50 newtons por metro es igual al radio hacia las boquillas de 0.4 metros por el flujo másico o caudal de 0.04 metros cúbicos sobre segundo por la densidad del agua y por la velocidad.
Entonces, despejando la velocidad, tendríamos que la velocidad es 3.125 metros por segundo, pero esto vendría siendo la velocidad relativa con la que giran las boquillas con respecto al eje de referencia. Entonces, sabemos que el caudal es igual a la velocidad por el área para conocer la velocidad con la que el agua está saliendo del sistema. Ahora, como son 3 boquillas por donde sale el agua, el área se multiplica por 3 y despejando la velocidad y sustituyendo los valores se tiene que la velocidad relativa de la salida del agua es de 117.89 metros sobre segundo. Y bueno, la diferencia entre las velocidades relativas anteriores nos daría la velocidad real con la que está saliendo el agua del sistema. Entonces, la velocidad real a la que sale el fluido del área de control es igual a 117.89 menos 3.125 igual a 114.767 metros sobre segundo. Y sabemos que la ecuación de la velocidad angular es igual a la velocidad sobre el radio. Entonces, la velocidad real sería 114.767 metros sobre segundo dividido entre el radio de 0.4 metros. Esto nos daría a 286.918 radianes sobre segundo, que vendría siendo nuestra velocidad angular. Ahora bien, posterior a la investigación realizada, se concluye en un análisis general de la importancia de la conservación en un fenómeno físico, tal como el momento angular en diversas áreas de aplicación. Esto quiere decir prácticamente que se analizó el comportamiento de dicho momento en un ámbito físico, uno donde interactúan fuerzas que producen un torque en el sistema, y en un ámbito aplicado a la mecánica o, en su defecto, la dinámica de fluidos. Se puntualizan conocimientos previos, primordiales para el estudio de dinamismo en fluidos, como lo es la ecuación de Reynolds, para la expresión matemática del comportamiento de fluidos en movimiento angular.